3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de hoy, domingo 12 de agosto. Nuestros invitados esta noche aquí en el programa, don Julio Navarro, analista político, y don Julio Raudales, sociólogo, presidente del Colegio de Economistas de Honduras. Don Julio Raudales, don Julio Navarro, bienvenido. Mucho gusto. Julio Iglesias aquí. Sí, solo eso. Y solo faltó que fuera en el mes de julio. Nada más. Excelentes invitados esta noche para tres temas fundamentales aquí en el programa 3030. De nuevo, gracias don Julio Navarro por estar aquí. Gracias, y don Julio Raudales por estar aquí también esta noche en 3030. En vivo a través de la señal de TSI a nivel mundial, a través también de la aplicación de Televicentro. El primer tema es la lucha contra la corrupción y todo lo que ustedes saben ha estado ocurriendo en las últimas semanas. También vamos a hablar de otro tema importante. En las próximas horas, y en las próximas horas puede ser mañana, lunes o martes, se va a anunciar el nombramiento de una comisión para realizar un proceso de reformas y de transformación en el área de la salud y otra comisión para reformas y transformación en el área de la educación. Estamos a minutos o horas que eso puede ocurrir. Mañana, lunes o martes estará siendo anunciado. ¿Quiénes van a presidir esas comisiones? No lo sé todavía, pero lo que sí sabemos es que se van a nombrar estas comisiones para entrarle de lleno a resolver problemas profundos e históricos en el área de la salud y en el área de educación. Ya vamos a abordar ese tema y la visión que tiene tanto don Julio Raudales, sociólogo, presidente del Colegio de Economistas, sobre ese tema, y también de nuestro analista político, don Julio Navarro. Pero antes, don Julio Navarro, comenzamos con usted. ¿Qué lectura hace usted en este momento de la lucha contra la corrupción en el país y sus resultados inmediatos? Bueno, la lectura que tenemos es que todo lo que está pasando ahorita, alguna gente está asustada, otros están estupefactos, otros están incrédulos de lo que está pasando, pero hay que remontarnos, Edgardo, que esto tiene su origen en lo que pasó, recuerda, el 6 de mayo del 2015. Cuando un grupo de personas se fue al Seguro Social, puso unas velitas ahí para protestar por lo que había pasado en el Seguro Social, y de ahí se generó el movimiento espontáneo que se llamaron los indignados. O sea, toda esta lucha surgió con ellos, los indignados, que más o menos ya al mes de septiembre y octubre el gobierno de la República se comprometió con ellos a crear una comisión especial. Recuerde que ellos pedían una CICI, como había en Guatemala, pero al fin el presidente de la República, don Juan Orlando Hernández, llegó a una negociación y crearon lo que es la MASI. Y entonces, prácticamente todo el problema de la corrupción o de la impunidad que había en Honduras, se lo entregaron a la MASI. Y la MASI pareciera que sin tener ningún parentesco con nadie de los que pudieran estar vinculados en ese tipo de actos, ha actuado, ha recogido información, y hoy que se le ha pasado a la Fiscalía ha llegado a los tribunales, y yo veo que los tribunales se han visto casi obligados a operar. Edgardo, decía Napoleón Bonaparte, todos creen que yo soy el poderoso, que yo soy el emperador, dice, pero aquí en Francia dice, el poderoso es el juez de distrito que me va a juzgar a mí. Dice. Y entonces, hoy, mire, prácticamente los políticos están en manos de los jueces. No tanto de la Fiscalía, porque la Fiscalía acusa, pero quien decide es el juez. Y entonces puede hacer que esos jueces estén también presionados por los factores externos que dieron origen a la MASI. Y puede hacer que también se sientan presionados por las simpatías que hay en la comunidad internacional sobre las acciones que está tomando la Fiscalía en los tribunales de justicia. Entonces, eso nos ha traído otros problemas, Edgardo. Cuando la población comienza a distinguir entre una persona que comete un delito de baja categoría social o que no es poderoso ni nada, y los que cometen o son imputados que tienen otra categoría política. Entonces la gente se queja un poco de por qué al pobre lo sacan antes de ser condenado ante los medios de comunicación, y las otras personas no salen en los medios de comunicación porque no les permite que puedan aparecer. Eso yo creo que más bien, en vez de ayudar a la aplicación de una justicia transparente dentro de la población hondureña, crea temores de que realmente la justicia en Honduras es de una naturaleza para unos y de otra para los que no tienen recursos. Pero yo creo que lo que ha resultado de la lucha de los indignados hay que verlo a este momento, me parece a mí, con simpatía de que en Honduras se están tomando medidas para eliminar o contener
los actos de corrupción que se ha dado. Pero también me parece a mí que hay que reforzar los actos preventivos, porque si el proceso sigue así, sin que hayan actos preventivos en la administración actual, entonces nosotros vamos a vivir siempre cuestionando si la justicia es buena o no es buena. Y todos sabemos que la justicia es un valor fundamental para garantizar el funcionamiento del modelo económico. Hasta el momento, entonces, la lectura que usted hace de la lucha contra la corrupción en el país de los últimos meses es positivo. Es positivo, pero tiene un problema, que está más determinado por las presiones que los jueces creen que hay de afuera y no por la naturaleza misma que debía de tener el debido proceso que llaman los abogados. Ya vamos a hablar sobre ese tema, las presiones que vienen de afuera, como dice don Julio Navarro. Julio Raudales, ¿qué lectura hace de la lucha contra la corrupción en este momento en Honduras? Mira, si lo vemos en retrospectiva, Edgardo, y comparamos lo que está pasando ahora, como bien decía aquí mi tocayo Julio, mi colega, creo que ha habido un avance importante, ¿no? Honduras ha tenido una actitud y un comportamiento, y me refiero al Estado hondureño y a los gobiernos, bastante negativo en el tema de la corrupción. La corrupción ha sido un mal endémico en el país históricamente, pero para no irnos tan atrás, yo recuerdo cuando yo era pequeño, ¿no? En los años 70, en los años 80, que uno veía a los militares, incluso a los que no eran ni siquiera de rango alto, viviendo en casas muy elegantes, manteniendo 1, 2, 3 familias. Uno veía a una persona que obtenía un trabajo de oficial mayor en algún ministerio o de tesorero y de repente veía cómo le cambiaba la vida a esta persona y la gente lo miraba como una cosa muy natural. Ya consiguió trabajo en el gobierno, era casi una cultura, ¿no? Que conseguía trabajo en el gobierno, un trabajo en donde tuviera... O sea, no era como una especie de resultado de un proceso largo de lucha constante, de trabajo y de esfuerzo, no había lucha, sino que era una cuestión de la noche a la mañana. No había lucha, Edgardo, no había ninguna lucha. La gente lo miraba con mucha calma todo aquello. Vos veías que ponían a una persona administradora en una aduana y de repente veías cómo la vida le cambiaba a aquella persona. Habían puestos, habían puntos claves, ser, por ejemplo, cónsul en algún lugar allá en los Estados Unidos que es importante, en Miami, por ejemplo, en Hamburgo, o, como te digo, ser el administrador de uno de los puntos fronterizos de acá, el del Guasaule o el de Amatillo en El Salvador, y de repente veías cómo la vida le cambiaba y la gente lo veía como muy natural. Es más, había muchas personas que decían, es que el que no hace, el que no aprovecha cuando está en ese momento es que es tonto. Se veía como tonto a la persona que actuaba de manera honesta. Entonces, como bien decía Julio, creo que el cambio fundamental se ha dado y principalmente por el hecho de que la sociedad civil actuó. Lo triste de todo, Edgardo, es que esto no fue una iniciativa de las autoridades. No fue que llegó una autoridad con conciencia y con visión política y dijo, yo voy a empezar una lucha contra la corrupción, ¿no? Sino que se da como objeto de la reacción o por objeto de la reacción de la sociedad que estaba muy indignada cuando se destapa todo el escándalo del Seguro Social, y de ahí se comienza un proceso de lucha en donde la sociedad pedía una comisión similar a la de Guatemala, donde los extranjeros vienen y ellos hacen todo el trabajo para investigar los casos de corrupción y luego encarcelar o presentar los recursos ante los jueces y encarcelar a los culpables. Y ya han habido incluso un presidente en Guatemala que cayó por esto. Y como reacción a eso y luego de discusiones muy fuertes en donde existe información fidedigna que dice que el Departamento de Estado influyó muchísimo para instaurar un convenio entre la OEA y Honduras donde se establece la misión de apoyo, que a diferencia de la Maxi lo que hace es apoyar, lo que hace es dar asistencia para que los fiscales hondureños y los jueces hondureños... A diferencia de la CICIG en Guatemala. No, esa es la Maxi, la misión de apoyo. Por eso, a diferencia de la CICIG en Guatemala. A diferencia de la CICIG, que son ellos los que hacen toda la investigación. Aquí se establece... Aquí es un apoyo. Una unidad... A fortalecer. Exactamente, se establece una unidad especial en la Fiscalía, se establecen sistemas de apoyo a la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿esto que está ocurriendo es bueno? A mí me parece que es positivo en el sentido de que está dando resultados. A eso es lo que voy, que la lucha sea buena contra la corrupción. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿los resultados
¿Le satisfacen hasta el momento, Julio? Bueno, yo creo que por lo menos está dando más resultados que los que daba la Sisi en Guatemala cuando se instaló. En Guatemala se instaló en el 2007 y los primeros resultados se dieron 6, 7 años después, ¿no? Entonces, por lo menos acá ya 2, 3 años después empezamos a ver resultados. Ahora, lo que aunque la población lo que quiere y lo que exige es, no solo que los presenten ahí cuando van a los juzgados, lo que quiere es que vayan a la cárcel, es decir, que vayan a Támara. Y que se restablezca el daño, el erario, ¿no? El daño. Que se restablezca el daño, por supuesto. Y en tercer lugar, que todos sean condenados, que todos sean declarados culpables. Sí. ¿Es perfectible eso? Yo creo que es perfectible, es entendible, Edgardo. No, pero son dos cosas distintas. No, es entendible. Lo entendemos y es perfectible. Mira, o sea, es entendible porque la gente que está harta, que está cansada de la corrupción, quiere ver castigo. Y entre más alto sea el funcionario que castigue, si se trata de un presidente, de una primera dama o de un funcionario de muy alto rango, el pueblo está más contento. Pero evidentemente en esto hay que ser muy riguroso. Y se tiene que actuar en base a lo que la ley establece, la ley penal en el país, que por cierto está bien establecida y ya prevé los castigos que deben darse. Ojo, actualmente tenemos una ex primera dama en la cárcel. Correcto. Tenemos a un ex ministro en la cárcel, de la SAC. Tenemos a un expresidente de la Corte Suprema de Poder Judicial en la cárcel. Edgardo, o sea, no sé. Como sucedió en la Revolución Francesa, la gente, el populacho, no estaba contento mientras no hubiera rodar las cabezas. O sea, lo que la gente quería era ver rodar cabezas. Yo le comentaba a alguien en otro programa el otro día y le decía, mira, hubo muchas cosas que los historiadores han comprobado que María Antonieta no hizo, de las cosas que se le atribuían a ella en ese tiempo. Hubo un escándalo por un collar que se compró mientras la gente se estaba muriendo de hambre. Eso no era cierto. Nunca compró el collar María Antonieta. Pero en las redes sociales de aquel tiempo se alimentaba tanto el morbo de la gente y la rabia de la gente que al final la gente lo que quería era que a María Antonieta le cortaran la cabeza. Lo mismo sucedió cuando fueron a Versalles a reclamarle al rey porque no había harina, había una escasez de harina en Francia y dicen, entonces empezó a circular también en las redes sociales de aquel tiempo que María Antonieta había dicho, no tienen harina, pues que coman pastelillos. Entonces la gente, esto alimentaba el morbo, la rabia de la gente y al final la única salida que tuvieron los revolucionarios, los jacobinos y los revolucionarios de aquel tiempo fue cortarle la cabeza a todo el que podían. Entonces, esos tipos de fenómenos se repiten en la historia. La gente quiere que se castigue a las personas que ellos consideran que tienen la mayor culpa por los temas de corrupción. Al que se menciona, al que se rumora de que es responsable. Y esto es entendible, aunque no es lo correcto, no necesariamente debería ser lo correcto. Lo que debe darse... ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que haya un proceso adecuado. Que haya una justicia sin presión. Es correcto. Que haya una justicia, un momentito, que haya una justicia sin presión. Pero usted, don Julio Navarro y Julio Raudales, sabe que cuando en los medios de comunicación, cuando los abogados defensores de todas estas personas que han sido mencionadas, algunas acusadas, han presentado requerimiento fiscal contra ellos, exigen, piden, solicitan el debido proceso, la presunción de inocencia, ¿qué dicen las redes sociales? ¿Qué dicen nuestros amables televidentes? Así es. ¿Cómo lo interpretan? No, la gente lo interpreta como que lo estamos defendiendo, como que no tardan en salir. Vamos a un corte comercial y regresamos con el programa. Ya volvemos. El analista político Julio Navarro, esta noche aquí en el programa 3030, estamos en vivo por la señal de TSI, el sociólogo y presidente del Colegio de Economistas, don Julio Raudales, también con nosotros esta noche en 3030. Partimos del hecho que es correcto el proceso que se está llevando a cabo en lucha contra la corrupción, es positivo desde cualquier punto de vista que se vea, pero que el proceso debe seguir bajo las leyes hondureñas. Yo creo que es positivo en el sentido de que se ha revertido, se está revirtiendo, aunque sea por presiones externas, la cultura de impunidad que existía en el país. ¿Qué es lo que hay que perfeccionar? La gente ahora, yo creo que lo que hay que perfeccionar... ¿Qué es lo que hay que perfeccionar en esta lucha contra la corrupción según lo que hemos visto? Mira, Edgardo, yo no soy nacionalista en el sentido de que no... o sea, yo no creo que los nacionalismos sean positivos, pero yo creo que sí es importante que seamos los hondureños y hacia ahí debemos caminar quienes hagamos y encabecemos la lucha contra la corrupción. Sí. Me parece positivo que él haya venido por presiones externas, me parece muy bien que esté en la Maxi. No pudo ser de otra manera. Sí, no podía ser de otra forma. No pudo ser de otra manera. Me parece lamentable sí, que no haya sido el liderazgo nacional quien lo haya hecho, pero bueno, hay que apoyar ¿Qué debemos perfeccionar de esto? Don Julio decía, respetemos el proceso, respetemos la presunción de inocencia, hay que caminar en ese sentido. Es correcto. A mí me parece que me dio un poco la presión. No cortar un machete, no cortar cabeza como quien anda con un machete cortando maleza. Claro. O sea, no cortar cabeza y después preguntar. Sí. Así es. Mire, la presión que hay no debe llevar a los jueces a cometer excesos.
o incluso alterar el debido proceso. Porque esto que está pasando también debería de ser... Lo primero que piensa un juez, si dice que va a dejar en libertad a fulano de tal, que es tal vez un reconocido político, que le van a quitar la visa. No. Que le van a quitar la visa, sí. Sí, porque mire, esto también debe servir... O magistrada ahora, que en estos casos Claro. de funcionarios han sido magistradas. Siempre ponen a la señora, ¿no? Sí. Esto también debe servir a nosotros para ir fortaleciendo una experiencia judicial en este tipo de condiciones de que no tenemos experiencia. Yo le decía también, Edgardo, que hay otro elemento que analizar en este proceso. Es la variable externa de simpatías que tiene hacia la comunidad internacional y precisamente hacia Estados Unidos, esto que está dando en Honduras. Con Estados Unidos no tenemos declaraciones oficiales realmente sobre esto, pero a través de los Twitter uno puede darse cuenta que sí, la embajada americana simpatiza con estos procesos de acercar a estas personas que han cometido actos de corrupción. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué los norteamericanos estarán interesados en que realmente se den estas cosas si antes no estuvieron? Recuerda, para el Banana Gate nunca exigieron castigo para los responsables nacionales que estaban relacionados con el Banana Gate, pero hoy sí exigen castigo y ven con simpatía eso. A mí me parece por qué va. Mire, los norteamericanos hoy, su principal problema es la seguridad. La migración. La migración. Y nosotros hemos colaborado mucho en la seguridad anteriormente a través del ejército, etcétera. Pero hoy los norteamericanos se dan cuenta que la migración vulnera su seguridad. Y la corrupción tiene que ver Y mucho con lo que la entonces, gente se quiere ir de aquí. claro, Ellos ven entonces, una conexión en todo Ellos ven eso. la Entonces corrupción, ven la conexión, migración. corrupción, migración, inseguridad para ellos. además Inseguridad narcotráfico. e impunidad. E impunidad porque Sí, es el otro sí, elemento. sí. Porque si hay Corrupción, impunidad, impunidad, migración. el proceso va a seguir. Y entonces los No hay norteamericanos... trabajo, no hay salud, no hay educación, correcto. la gente se va. Pero ¿Por qué además- no hay trabajo, no hay pero salud, no además hay educación? Por la lo que sucede corrupción. también, Julio y Edgardo, es que hay toda una corriente internacional que se está moviendo en esa dirección. A mí me llamó mucho la atención. Mira, hasta el año 90, cuando tuvimos nosotros nuestro primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el fondo solamente se ocupaba del tema del ajuste estructural. Y cuando hicimos el primer acuerdo con él, que fue en tiempos de Callejas, se llamaba SAF, Facilidad para el Ajuste Estructural de la Economía. En el 99, cuando Y se quedaban simplemente con el Sí, paquetazo. ajuste estructural, sí, exactamente. el paquetazo. Lo que queremos es que haya equilibrio en las Sí, cuentas no queremos el macroeconómicas. paquetazo. Equilibrio en las cuentas macroeconómicas, ¿verdad? Y Para- luego, para eso, los funcionarios, para eso armaban, para nosotros, Que no, paquetazo. que no Para eso- haya, que no haya déficit para fiscal. eso, exacto, Sí. por eso armaban un paquete y le metían impuestos sobre la renta, impuestos sobre venta, etc. sí. Luego, en el 99, cuando se firma el acuerdo, que lo firma Carlos Flores Facusé, que ya le iban a perdonar la deuda a Honduras, en que la fue cuenta como, del milenio. que fue como la puerta de entrada para la condonación de la deuda, ya no se llamaba así, porque ya había cambiado, ya había mucha crítica de la iglesia, de las organizaciones no gubernamentales internacionales como Oxfam al tema del Fondo Monetario del Banco Mundial. El mismo Joseph Stiglitz, que había sido director gerente del Banco Mundial, había hecho una crítica muy fuerte después de que salió del Banco Mundial, diciendo que estos organismos no servían para nada y que más bien contribuían a que los países se hicieran más pobres. Entonces, ya los programas del Fondo Monetario ya no se llamaban ESAF, se llamaban Facilidad para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza. Sí, sí. Ese era el discurso, reduzcamos la pobreza. Y ese es el discurso luego con las metas del milenio y todo. Y ya cuando Pero rema. interesante, el otro día leí un documento que me enviaron de Naciones Unidas, de allá en Ginebra, del Fondo Monetario Internacional, que está haciendo un acuerdo con Naciones Unidas para que Naciones Unidas le ayude al Fondo Monetario Internacional en temas de combate a la corrupción y en temas de gobernabilidad y transparencia fiscal. Entonces, cuando vos ves, Edgardo y Julio, la carta o el comunicado, el pronunciamiento que el Fondo Monetario Internacional hizo luego de la visita que acaba de hacer a Honduras, es interesante porque ya se menciona el Fondo Monetario Internacional, un organismo netamente macroeconómico y todo, ya lo que está mencionando es apoyar a Honduras para que mejore su transparencia fiscal, su gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. Entonces ya tenés vos a un organismo de este tipo internacional metido en temas de lucha contra la corrupción. Entonces, evidentemente, como bien decía aquí Julio, el punto es que ya como que hay un alineamiento internacional frente a estos temas, que antes no formaban parte de ese discurso. Dos cosas, el debido proceso y la presunción de inocencia. Claro. Antes de ir al corte comercial decía que los abogados penalistas, sobre todo que defienden a quienes han sido acusados, señalados sobre el tema de la corrupción, dicen,
hay que respetar la presunción de inocencia, el debido proceso, etcétera, etcétera. Y nosotros como ciudadanos, muchas veces, y la mayoría lo interpreta, precisamente por el hartazgo sobre estos temas, como, hey, quieren que a su defendido, a pesar de ser culpable, se lo dejen en libertad. Ricardo, y si usted pide aquí esta noche el debido proceso, claro. Le puedo apostar lo que usted quiera, que lo que vayan a decir las redes sociales es que usted está defendiendo a los defendiendo, corruptos, ¿no? Ricardo, en todas estas condiciones hay que cambiar algunas cosas. Yo me fijo los abogados de las personas que les dieron casa, que se defendieran fuera de la cárcel. Mire, la cara de los abogados era una cara de alegría, que parecía que habían ganado una enorme batalla. La gente eso lo ve como que le están ganando batalla al país. Eso es un grave error. También ellos deberían de cambiar, porque lo que están tratando es parte de su profesión, pero es una cosa fundamentalmente delicada. Pero ¿cómo debe entender la población, nuestros amables televidentes, esta noche, cuando usted aquí dice hay que defender la potestad del debido proceso? La presunción de inocencia. Mira, ¿Cómo interpretamos eso? Eso es correcto. Sí, pero ¿cuál es la interpretación correcta de esa frase, de esa petición, de esa solicitud? Que aquí debe de imperar la ley. Que este país debe ser un país de leyes. El problema se da cuando se arma un circo mediático. Y cuando vos tenés, y no voy a mencionar los nombres, pero vos tenés en un vehículo, en un pick-up, cuando salen de la cárcel, a 3 personas imputadas con gorrita y todo, muertas de la risa, como burlándose del pueblo. Entonces, eso como que contribuye a generar esa mediatez, esa mediaticidad que no le hace ningún bien al país. Ricardo, también, ¿por qué hay que hacerlo muy bien? Porque hay instancias internacionales a que una persona que se siente perjudicada localmente puede ir internacionalmente a buscar protección. Entonces, a mí me parece que los jueces nuestros están obligados a hacer las cosas realmente muy bien. El que es inocente es inocente. Si no se presentó un requerimiento de la manera correcta. Y hay que ir creando esa cultura. Y si está bien presentado el requerimiento y es culpable, señor, usted va a la cárcel. Claro, claro. Y no, a veces no el juez, no solo basarse fundamentalmente en lo que la fiscalía presenta. Porque recuerde que hasta esas sospechas hay en alguna gente que dice, no, la fiscalía no presentó la cosa como debía ser para favorecerlo. Y eso me parece a mí que el proceso de iniciar a un fortalecimiento del Poder Judicial no nos conviene a todos los hondureños. Julio mencionaba una palabra que me parece clave en todo esto, gobernabilidad. ¿Esto nos da gobernabilidad o esto nos da ingobernabilidad? No, esto tiene que ir encaminado hacia la gobernabilidad. ¿Y qué es gobernabilidad? Lograr que haya un verdadero balance de poderes y que las cosas y los procesos en las instituciones, ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, se den en el lugar donde tienen que darse. Y evitar que el Ejecutivo esté haciendo las veces de un judicial y que el legislativo esté gobernando como si fuera el ejecutivo, que claro, creo que es un poco todo el desorden que nos ha traído hasta ahora. Y a eso sumémosle, Edgardo, todo este tema, repito, y subrayo, el tema de la mediatez. Hay que tener cuidado con eso, porque en la medida en que vayamos nosotros, que vaya el país generando una percepción de que está actuando seriamente, en esa medida la gente va a estar tranquila. Pero en la medida en que las cosas se den de manera circense, la gente lo primero que se pregunta es qué es lo que quieren tapar. Fue bien chistoso porque, mira, yo no creo tanto en esas teorías conspirativas, Edgardo, pero mucha gente en las redes sociales, en los medios de comunicación hablaba que cómo era posible que el rollo de los pandoros estuviera al mismo tiempo del rollo de los transportistas, ¿cuál de los dos problemas estaba cubriendo a cuál? Era más importante. ¿Qué querían cubrir? Que de repente, y que fue chistoso que apenas liberan a los señores estos, y hay que decirlo porque los televidentes lo saben, estaba en Facebook, claro, estaba en Twitter. Así es la percepción de la gente. No es algo nuevo que yo estoy diciendo. La gente decía que casualidad, que liberan a los señores estos y al mismo tiempo los transportistas. O sea, que el tema de la suspensión del servicio de transporte era para taparle el ojo al macho el escándalo de Pandora. Claro, y mucha gente aquí, ahora que tenemos tanto acceso a Internet, ha visto, por ejemplo, la película famosa aquella de La Dictadura Perfecta. ¿Quién no ha visto esa película que está ahí en YouTube y que la puedes ver y que te das cuenta cómo en esta película el gobierno mexicano tapa con escándalos, digamos, privados, ¿no?
un secuestro. No, y los mismos o un políticos amante. en campaña política, cuando sacan una encuesta que le favorece a Julio Raudales, pero le perjudica a don Julio Navarro, ¿cómo se combate? Con otra encuesta. Con descalificarla. O descalificarlo con otra encuesta en la que gana usted y pierde él. Ricardo, Así es una sencillo. cosa que decía Julio era, esta jueza con sus acciones va a ir construyendo gobernabilidad, independencia de poderes. ¿Va? Y fíjese que la gobernabilidad que se puede construir hoy en día puede romper la gobernanza que ha habido en Honduras. Pero ¿cómo le damos La seguridad? gobernanza, mire, pero ¿cómo le damos seguridad a ese juez, a esa jueza que está en el juzgado anticorrupción, creo que se llaman, de estos nuevos juzgados anticorrupción? No, ella no. Ella es neutral, cualquier ella magistrado. es juez natural. ¿no? O a la Ella es juez magistrada, natural. perdón, me refiero a los jueces de instancia anticorrupción, de esta primera instancia, o la juez, la magistrada que fue nombrada juez natural. ¿Cómo le damos la seguridad? ¿Cómo puede tener la certeza, la tranquilidad de que va a emitir un fallo en base a ley y no en base a presiones de uno u otro bando, ya sea presiones políticas de su partido, que quiere que dejen en libertad a fulano y a sultano, y en base a las presiones extranjeras, de la población, de todos, de los medios, de que se haga justicia y que probablemente se condene a ese Ricardo, que está haciendo ahí? ¿cómo me parece a mí? Cuando Mire, sí. no poner jueces especiales para los políticos, sino que todo aquel que comete un delito vaya por el Mira, camino, hemos visto el camino caso, natural que hemos hay. visto los 4 casos que ha presentado la MASI junto con el Ministerio Público, el de los diputados de la fe de ratas, de los otros diputados del Pacto de Impunidad, Así es. donde estaba Cruz Asensio, no sé quién es más, el caso de la Caja Chica, la primera dama, y ahora el caso último Pandora. de Pandora, ¿no? Bueno, y hay Mira, gente presa. Yo como no soy experto en derecho, y ninguno de los dos acá, ¿no? Yo creo que hay que verlo desde una perspectiva sociológica, Claro. Julio. Mira, el punto acá es cuál es el mensaje social que vos estás dando. Pero vuelvo y repito, la jueza está ante las presiones de su partido y las presiones sociales. Correcto. Sociales me refiero a medios de comunicación, Correcto. analistas, académicos, oposición, redes sociales, etcétera. ¿Hacia Bueno, dónde tenés ir? que hacer tu trabajo. Y está la ley. Espérate, pero tenés que hacer tu trabajo con respecto, conforme a derecho, conforme a lo que establece el procedimiento, pero tenés que comunicarlo bien. No tenés que mandar mensajes equívocos a la población. Porque cuando vos liberás, Por ejemplo, ¿Cuál Julio, creen eso- ustedes que fue el mensaje? Oiga, Por ejemplo, mire, cuando quedaron en libertad todos los un acusados mensaje- por Pandora, y que yo no sale- sé si son Ricardo, culpables o inocentes. un ¿no? mensaje Aunque la equivocado ley, es- perdón, la resolución de la juez dice que son inocentes del delito de lavado de activos. ¿Correcto? correcto. un Entonces mensaje- debemos estar conscientes de eso, estar claros de eso y que eso es verdad y punto. No, Ricardo, un mensaje equivocado es cuando esa jueza se está un mes es correcto. para requerirlo. Eso es un elemento importante. No, mire, eso deja un montón de dudas, de sospechas, les da ventaja a los abogados de ellos. Mientras cuando se requiere a otra persona, inmediatamente se manda a capturar o que se presenta Pero cuando da su fallo voluntariamente. y su fallo absuelve, Entonces, por eso desde ahí comienzan a sospechar sobre ella. Yo creo que, miren, ningún abogado quisiera estar en el pellejo que tiene esa jueza, ¿va? Porque haga una cosa o haga otra, Ajá. siempre va a ser ese es el controversial. punto. Lo que pasa es que cuando uno trabaja en esto tiene que asumir ese reto. Tiene Julio. que hacerlo. Y el punto acá es... Y es en como eso- que quisiéramos que este programa todo el mundo estuviera de acuerdo con la tesis de Julio, con Es la tesis correcto. de Estamos de acuerdo. Julio Ahora- Navarro. Sí. No, es como Ahora, que como Ricardo, sucede en el fútbol, la ¿no? clase política de como Honduras... O fue penal o no fue penal. ¿no? Mire, la clase O el política- director técnico, ¿cuál debería de ser? ¿no? Ricardo, la clase política de Honduras tuvo un primer mensaje y es cuando se firmó el convenio de la cuenta del milenio. Ya en la cuenta del milenio iba específicamente problemas de corrupción, problemas de derechos humanos, problemas de transparencia. Y a nosotros, recuerde cuántos años nos suspendieron ya la cuenta del milenio, porque nunca tuvimos acciones. Mire, la frase aquella que manejó un expresidente de la República. Yo sabía de todo eso, pero no dije porque el partido iba a perder. Mire las consecuencias que hoy... Tengo que dos hoy preguntas tenemos. para ustedes. ¿Esta lucha contra la corrupción es pareja? Una. Y dos, con esta lucha contra la corrupción, ¿se está destruyendo la clase política, el bipartidismo, al Partido Nacional, al Partido Liberal? Y tres, ¿quién gana y quién pierde con esto? Vamos a un corte comercial y regresamos. En unos minutos con nuestros invitados vamos a hablar sobre ese proceso que viene ya en cuestión de horas, días, de nombramiento de comisión para una reforma, una transformación en el área de la salud y de la educación. En unos minutos. Antes, 3 preguntas. ¿Esta lucha contra la corrupción, en su opinión, ha sido pareja? Pues hasta el momento yo creo que está siendo pareja a nivel de los políticos, va. Sí, a eso me refiero. Se está llevando del Partido Liberal, del Partido Nacional, pero hay una cosa interesante, Edgardo. Hasta el momento,
ningún partido de esos como partido ha dicho algo, sino que pareciera que ellos no se sienten responsables. Y mire, todas las personas que hoy están imputadas pertenecen a partidos políticos, llegaron a cargos por partidos políticos. Yo vi, por ejemplo, que en el Congreso unos diputados del Partido Liberal se reunieron a ratificar a un diputado que está imputado como presidente de la bancada de ellos. A mí me parece que los partidos como organizaciones a este momento deberían de estar diciendo algo, deslindarse de las responsabilidades que tienen sus miembros y asumir otra posición conforme a los intereses del país. ¿Para qué, Edgardo? Para poder sobrevivir. Incluyendo, usted mencionó Partido Liberal, Partido Nacional. Claro. ¿Incluyendo a Libre? Incluyendo a Libre. Todos los partidos ¿Ha sido pareja hasta el momento esta lucha contra la corrupción? Mira, puede ser que procesalmente haya sido pareja, pero no se ve tan pareja, Edgardo. Por ejemplo, hace 3 años se imputó a Gianni Rosenthal y a la familia Rosenthal y se les quitó todos sus bienes. Y sin embargo se han hecho también implicaciones a gente del Partido Nacional o del Partido de Gobierno actualmente y el trato no ha sido exactamente el mismo. Es interesante, no estoy con esto aseverando que ha habido vicio en los procedimientos, no quiero que se me malentienda, pero si vos observás, es interesante que todos los implicados en el caso Pandora, el único que quedó fue el ministro que es del Partido Liberal. Entonces, ¿qué se lee? ¿Qué lee la opinión pública cuando mira este tipo de cosas? Yo repito, no quiero que se me malinterprete, no estoy diciendo que hay vicios, porque no lo sé. Yo no soy experto en derecho, no te puedo decir. Pero lo que sí podría opinar es que no se ve tan parejo, ¿no? Desde mi perspectiva. Se ve que hay algún trato desigual y el primer caso que te expongo, el caso de los Rosenthal, me parece que es... Y Gianni no tiene juicio aquí. Se ve sumamente injusto que a él y que a la familia de él le hayan quitado absolutamente todos sus bienes, que los hayan dejado en la calle. Sin tener un juicio nacional. Sin tener un juicio acá y que en circunstancias más o menos paralelas, no voy a decir iguales, se le ha quitado propiedades a otras personas y se les han devuelto. O no se les han quitado. Esta lucha contra la corrupción a esta hora, este día, en este mes, en este momento, ¿está destruyendo la clase política? ¿Sí o no? No. Para mí, 2 generaciones de políticos se van con esto. Usted dice sí. Así. Julio dice no. No, yo creo que generaciones, no. ¿Por qué usted dice sí? Que sean 2 generaciones se van a la de basura. políticos que han estado se van porque, según las informaciones, aparecen comprometidos. ¿Destruye la clase política actual eso? No, la clase política tiene otras raíces. Y las raíces de la clase política ¿Los partidos nuestra, políticos? Los partidos políticos. ¿El bipartidismo? Los partidos políticos, el bipartidismo. Si no son capaces de leer a tiempo lo que está pasando, la historia los puede arrastrar. Julio. Esa es otra cosa, totalmente. En eso estoy de acuerdo, Julio. Lo que sí creo yo es que una cosa es que los partidos estén obligados a hacer un recambio generacional debido a que la mayoría de su membresía o una buena parte de su liderazgo, y hablo de los 3 partidos, porque al final en los 3 partidos políticos más grandes que hay aquí en el país hay políticos tradicionales. Entonces, claro, más allá de destruir, porque la palabra destruir es la que a mí me hace ruido, más allá de destruir la clase política, lo que está haciendo es obligando descomponer a la clase política a hacer un recambio y a reinventarse si es que quiere sobrevivir, porque si no, vamos a tener el caso que se han dado en muchos otros países latinoamericanos. Yo te comentaba el otro día, Edgardo, el tema de Ecuador. En Ecuador hubo una destrucción. Sí. Y votaron por aquel claro, Bucaram. Fíjate que yo que la gente sabía que estaba loco, pero igual votaron por él. Exactamente, yo estaba hablando. Y creo que eso duró como 6 meses. Sí, no sé yo estaba hablando con una colega politóloga. Lo que pasa en Guatemala ahorita. Sí, yo estaba hablando con una clase. Que eligieron a Morales. A Morales. Morales, pero también lo tienen en la mira. Sabiendo que es un orate, ¿va? Sí. Entonces, esta politóloga, esta doctora de Flaxo, me decía una vez, Julio, nosotros en Ecuador estábamos tan hartos de la clase política que decidimos votar por el que sabíamos que iba a destruir la política en el país, que era Abdalá Bucaram. Sabiendo que iban hacia la destrucción, votaron por él, lo apoyaron porque lo que querían era destruirle. ¿En estas aguas revueltas tiene opciones Narrala y Mel Zelaya? Yo creo que todos tienen opciones. ¿Quiénes agregaría?
Hasta los que no conocemos Sí, pueden tener de opciones. ahí puede venir un líder mesiánico, igual que sucedió en Venezuela en el 92. ¿no? O sea, Edgardo, ¿quién conocía a Hugo Chávez? Voy a la pregunta entonces. ¿A quién beneficia, a quién perjudica desde el punto de vista político lo que está pasando? Mire, ahorita beneficia a todos aquellos políticos que quieren emerger y ocupar los puestos que ocupaban las viejas generaciones. ¿Usted cree que haya políticos, de los partidos políticos? ¿Usted cree que haya políticos que quieran emerger en esta situación? Sin duda que los hay. Va a emerger, seguramente alguien se está preparando para emerger en este Y ojalá caso. que aprendan las lecciones de ahorita. Pero, ojo, repito, podemos aprender la lección de la historia. Te repito, antes del 92 nadie sabía quién era el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Cuando él se revela, intenta dar un golpe de Estado y que Carlos Andrés Pérez comete el error de ponerle todas las cámaras del país enfrente. Ese video es famosísimo porque ese video es el que le da vuelta a toda la política de Venezuela. Cuando él Hugo dice, Chávez en el 92. Cuando le quiso dar golpe de Estado. Cuando él intentó dar un golpe de a Estado Carlos a Andrés Pérez. Sí. Y Carlos Andrés Pérez, cuando lo toman preso, en vez de meterlo preso a la cárcel, lo pone frente a todas las cámaras de televisión y Chávez da un discurso. O sea, con lo que no contaba Carlos Andrés Pérez era con el carisma que Chávez tenía. Chávez se tira un discurso frente a todas las cámaras de televisión que hizo que toda la población lo volteara a ver. Pero después fue preso. Y después, Claro, llegó el otro presidente y creo que fue Caldera, sí, pero que le dio un indulto, claro, y ahora ya sabemos la historia. Pero el indulto se lo dan por la presión popular después de que lo conocieron y que lo vieron dar ese discurso en el 92. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando... ¿Cuál es el mensaje ahí? El mensaje es que los líderes y los mesías pueden aparecer de un día para otro. Edgardo, los Y no partidos... necesariamente pueden ser la medicina para la enfermedad. Claro, Porque por puede supuesto. resultar peor, ¿verdad? Es parte del proceso de Ojo con eso, descomposición. ¿verdad? Ojo con eso, ¿verdad? Pero si estamos viendo el caso de Venezuela. Ojo por eso la me historia refiero, de Venezuela cambió ese 4 de febrero de 1992, Edgardo. Cuando comete el grave error Carlos Andrés Pérez de ponerle todas las cámaras enfrente a un personaje que nadie conocía, pero que era sumamente carismático, sumamente elocuente y que con ese discurso llamó la atención, captó la atención de toda la población venezolana y empezaron a presionar para que lo sacaran de la cárcel. Caldera no fue que era buena gente y que dijo, lo voy a sacar porque me cae bien Hugo Chávez. No, lo sacó porque la gente lo estaba presionando. Y a partir de ahí comienza a cambiar la historia. Ricardo, por ahora, miren, los partidos políticos debían de pedirles a los diputados que están imputados que no se presenten al Congreso. Esa sería una buena señal. Proteger un poco el honor del partido. No debían de ir por el honor del partido, no por ellos, porque ellos tienen su derecho según la ley y todo. Pero ¿cómo es posible que para elegir un diputado no debe tener cuentas pendientes con la justicia? Y ya electo, sí puede seguir siendo diputado teniendo cuentas pendientes con la justicia. Julio, un caso interesante. Esa es una contradicción que hay que resolverla. Un caso interesante lo acabamos de ver en Colombia actualmente. Acaba de ganar las elecciones y asumir la presidencia Iván Duque. Su mentor, el senador y expresidente Álvaro Uribe, acaba de ser imputado. Y renunció. En un caso, y él lo primero que hizo, estando en el poder, El y más además votado. teniendo un capital político fuertísimo, porque todo el mundo afuera y adentro de Venezuela piensa que la persona que llevó a Iván Duque al poder fue Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. O sea, es un hombre que goza de mucha simpatía popular, independientemente que hay mucha gente que no lo quiere, ¿no? Y que le cuestiona el tema de los derechos humanos y los paramilitares y todo lo demás. Es un hombre sumamente popular en Colombia y es un senador de la República. Y cuando lo imputan en este caso, lo primero que hace él es renunciar para no hacerle daño a su partido político. Yo creo que ese tipo de señales son positivas cuando se envían a un país. Estos diputados corren la suerte de arrastrar a sus partidos. Así casi como una especie de complicidad de los partidos. El Partido Liberal debería tener otro tipo de beligerancia en este momento. Pero ¿qué dice el presidente del Partido Liberal? No, que el partido no tiene nada que ver con eso. Si aparecen cheques donde el partido Por pagó. supuesto. Si fue el partido pagó el que dio el cuentas. dinero. Es el partido el que pagó cuentas. Y no puede decir, mire, no, aquella era una dirección que tenía el partido. No, es la dirección del mismo partido llamado Partido Liberal, igual en el Partido Nacional. Yo creo que esto son mensajes, lecciones que debían de aprender las organizaciones políticas para poderse blindar ellas como organizaciones de los desafueros que pueda cometer un militante del partido. De lo contrario. De lo contrario, van condenados con las mismas personas que han delinquido al interior de los partidos, van a perder vigencia. De lo contrario, el peligro de gobernabilidad persiste en el país. Ese es el problema.
Pero hace un momento les pregunté si esto ayudaba a la gobernabilidad y me dijeron que sí. Pues yo creo que sí, pero en la medida en que los políticos, en que la clase política entienda, lea la realidad que está viviendo y pueda hacer los cambios que sean necesarios. Ya tenemos bastantes lecciones afuera y adentro del país, como para poder ir entendiendo que esto tiene que cambiar, que esto no puede seguir así. Vamos a un corte comercial, volvemos. Don Julio Navarro, don Julio Raudales, en los próximos días se va a anunciar la integración de una comisión para entrarle a unas reformas, a una transformación en el área de la salud y en el área de la educación. ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí o no? Mira, yo creo que el área de la salud y el área de la educación necesitan reingeniería aquí en este país. Don Julio. Yo creo que ante la falta de funcionamiento de los titulares de las secretarías, si es necesario crear comisiones de acompañamiento pero si acaban de comenzar, o de intervención. No tiene ni 6 meses, ministro, ya le está diciendo. No, yo creo que es un problema estructural. No, pero le digo, pero cuando yo no la estoy defendiendo, no, es una realidad. Ricardo, cuando a un ministro le van a nombrar una comisión especial de acompañamiento de intervención, es porque hay sospechas que no está funcionando. Que vaya mejor. ¿Y por qué no funciona? Que se vayan entonces. No, yo diría... Así como los políticos que renuncian también. Claro. Usted le dice a los políticos que renuncian de su partido que están acusados. Edgardo, pero usted ¿por qué? Pídale hoy aquí al secretario de Salud y al secretario de Educación que renuncien también. No, yo no. ¿Sabe cuál es el problema que le digo yo? Qué bonito. Mire, esta persona... Pídale lo mismo que le pide a los políticos. Le voy a poner el mismo caso de educación. Estas personas las nombran, que son profesionales capaces, pero sin apoyo político. Miren, en educación hay 18 directores departamentales. Se integran estas comisiones que tengan mando político. Entonces, ¿qué va a pasar con los ministros? ¿El de salud y el de educación actual? Bueno, yo creo que van a quedar ahí firmando papeles. Es que depende. O al rato van a renunciar. Mira, depende cuál es la naturaleza de la comisión. Yo no sé. Si es que es una cosa solo para tapar baches, es una cosa así, solo para maquillaje, hemos escuchado, no tiene sentido. Hemos escuchado en las noticias y se rumora en los pasillos que van a hacer estas comisiones. Pero uno no sabe si va a ser una interventora o si simplemente están nombrando a un grupo, quizás están nombrando a un grupo de notables de cada sector para que apoyen al titular. Lo que yo estoy claro... ¿Qué es lo que se necesita entonces, en su opinión? Es una reingeniería completa. El sistema de educación... Entonces, bajo ese esquema, ese esquema, que continúen los ministros. Pues no sé, porque depende de qué es lo que está viendo la autoridad. No, por las formalidades deben de continuar los ministros. Usted recuerda que... Si a mí discúlpame, yo he sido ministro. Sí. Si a mí me nombran una comisión interventora y me dicen, fíjate que ahora... Para ayudarte. Las decisiones las va a tomar, ¿verdad? Aunque usted como ministro va a firmar. Y usted va a seguir ahí en el puesto, pero ahora todo... digamos, se lo van a revisar y van a ver cuál ha sido la calidad de su gestión. Yo inmediatamente le pongo mi renuncia. Ahora, si lo que me dicen es, mira, vamos a llamar a don Mario Martínez, yo siendo ministro de Planificación, digo, vamos a llamar a don Mario Martínez, a Luis Flores, a don Arturo Corleto, a la gente que ha estado ahí, que entiende el tema, para que te ayuden, hombre, para que hagas un sistema de planificación. Y que te llamen a Carlos Hernández. Me parece... No, eso es distinto, por eso te digo, siempre depende. A la rectora Castellano. Por eso depende de cuál es la naturaleza. Si es que te van a intervenir porque consideran que hay anomalías en tu gestión... No, probablemente no sea una intervención a la anomalía. Puede ser una comisión de acompañamiento. Si lo que necesitas es hacer, porque yo creo, repito... Pero, por ejemplo, ¿cuántos problemas no hay en salud? Es correcto. Comencemos con el desabastecimiento de medicamentos. Es terrible. Con la mora quirúrgica. En el caso hay de gente salud. que le dan, que para una atención o una operación le dan cita para un año, año y medio. En el caso de salud. El desabastecimiento de medicamentos del Seguro Social, hay una junta interventora. Yo le voy a preguntar aquí a don Julio Navarro y a don Julio Raudales. ¿Hace cuánto tenemos una junta interventora en el Seguro Social? ¿Hace cuánto? ¿4 años? 5. ¿Ha dado resultados? Le pregunto, ¿ha dado resultados? En absoluto nada. No se sabe nada. Siguen justificando vaya que usted no al Seguro Social y pregunte a ver si hay tal medicamento. Sí, es un eterno problema. Hay que vaya usted que vaya a preguntarle cuánto le dan, para cuándo le dan una cita, para cuándo le permiten una operación en el hospital escuela y en el Seguro Social. Edgardo, desde hace ya 5 años. Y la información ahí está limitada, está concentrada. Los medios de comunicación no tienen acceso más que lo que dicen los pobres pacientes cuando salen de los centros hospitalarios, Seguro Social y Hospital Escuela. Julio Raudales dice aquí, presidente del Colegio de Economistas, sociólogo hondureño, igual que don Julio Navarro, que esa Junta Interventora del Seguro Social ha sido un fracaso, ¿sí o no? Totalmente. No se ha visto absolutamente nada, por lo menos no se han visto resultados. Entonces,
Es un mecanismo Entonces, de empleo, nada más para esta ello. nueva comisión que se nombra para una reforma, para transformar la Secretaría de Salud o el tema de salud, Edgardo, el tema de educación, ¿deben entrarle al Seguro Social y al Hospital Escuela? A todo. A todo el sistema. Estamos hablando de debe ser. salud, estamos hablando de educación. Y también el Seguro pedirle- Social. Hay que ver también cuál va a ser la reacción, por ejemplo, del Colegio Médico. Y también de los pedirle empresarios cuentas. que están detrás de, De las los 30 legislaciones, sindicatos que hay en el de los 30 hospital. sindicatos que hay en salud. Ujú. Salud es más complejo que educación. Sí. Creo que ambos son bien complejos, porque el punto es que los indicadores nos están moviendo, Julio. Y vos que sos especialista en el tema de educación, sabés que los indicadores en calidad de educación... ¿Cuál es el principal no están problema, por moviendo. ejemplo, en educación? Hay un montón de problemas, Edgardo. Es la gerencia. La gerencia. Sí, pero yo le digo, resuélvame un problema en educación, ¿cuál resolvería? Ahorita un problema fundamental de educación es cómo puedo subir la cobertura en Es educación correcto. preescolar. Cobertura, educación Perdón, no media. hemos pasado de No, y 38, otra cosa también, que los de alumnos se queden en la escuela. 38%. Si aquí los alumnos, lo decíamos en un programa anteriormente, aquí el 60, 40, de entre 40 y el 50% de los alumnos de educación, incluso primaria, ya están pensando en irse del Están país. pensando en irse. La matrícula ha bajado por eso, migración. 70% Por la tenemos apenas. inseguridad que no solo viven en su comunidad, sino que ahora en la misma escuela. Ahora, Ricardo, si las comisiones de intervención o de acompañamiento son como la intervención de la policía, se van a ir a volar todos los médicos, todos los profesores, todas las enfermeras. Y si es Porque necesario, yo no, siempre, le pregunto, ¿y si es necesario? yo siempre, Le no, pregunto, ¿y si es necesario? si es necesario, pues podía ser. Vamos a un corte Pero- comercial y volvemos. Despedimos el programa de esta noche solo con una pregunta. Don Julio Navarro, don Julio Raudales, esta comisión que se va a integrar para acompañar, para transformar la educación y la salud en el país, deben de tener toda la facultad para depurar lo que hay que depurar y reformar lo que hay que reformar. No, yo creo que la comisión debe ser para mejorar procesos y también capitalizar. Ojalá que el presidente de la República destinara parte de la tasa de seguridad a apoyar educación y apoyar Pero no me y contestó. apoyar salud. Esta comisión debe tener toda la facultad para depurar y reformar lo que No, encuentren. si depurar se entiende como despedir personal tanto en medicina, en salud pública como educación, yo creo que no, porque en educación usted tiene ¿Y reformar lo que una hay que buena reformar? cantidad de buenos profesionales y también en salud. Pero reformar lo que hay que reformar. Claro, o sea, debe tener haya amplios que poderes, reformar. amplias facultades. Mire, si es necesario reformar para mejorar la cobertura de la educación, para mejorar la calidad, para mejorar la retención y por sobre todo, le digo, para focalizar educación preescolar, que bien pues. Pero que los ministros se queden. Los ministros tienen, Ricardo, los ministros tienen que quedarse por una formalidad. Ah, sí. ¿Quién Por firma? firmar, por firmar. Por firmar. Sí, y sobre todo ahorita cómo están las cosas, ¿verdad? Hay que Sí. cuidar, tienen que cuidar en salud. La misma pregunta para usted, don Julio Raudales. Mira, yo creo que lo que hay que atacar en el país y en estos dos sectores que son los que más presupuesto destinan es todo el elemento institucional. Hay un desorden mayúsculo, tanto en educación como en salud, quizás más en salud. No hay programas de atención primaria que sean eficaces. No hay una red hospitalaria que esté bien escalonada y no hay medicamentos en los hospitales. Y se están gastando más de 12.000 millones de lempiras en salud en el país. El sistema educativo similar, son 25.000 millones de lempiras, el presupuesto de educación. Y cuando examinas los estudios que se hacen por parte de MIDE, por parte de la AID y de otros organismos, te das cuenta que los indicadores no están mejorando. Julio Raudales fue secretario de Planificación. ¿Sabe cuánto dinero se ha invertido en educación y en salud? ¿Y por qué seguimos como estamos? Porque el problema no es exactamente de presupuesto, Edgardo. Honduras es uno de los países en Centroamérica que más presupuesto destina a la educación. Pero ¿por qué no Destina tenemos un arriba del resultado 5%. esperado? No hay rendimiento de cuentas. Porque no ¿Se lo roban? estás... No hay rendimiento de cuentas. No tenés una institucionalidad fuerte en esos sectores. Entonces hay que trabajar en ello. El punto acá es una reestructuración completa de los sectores. El presupuesto de educación y salud se va en mayormente. La mayoría paga de salario. Fundamentalmente pago de planillas. Pero, ¿cuáles son los incentivos que se están dando? Porque el personal humano es importante. Yo creo que al maestro hay que pagarle bien. Claro. Al médico y a la enfermera hay que pagarle bien, hay Al que que darle trabaja. su atención. Al que correcto. trabaja. Pero, Al que trabaja. exactamente, ese es el punto, Edgardo. ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuál es la gerencia que hay para que él pueda trabajar bien? Exactamente, que le estás dando al médico, a la enfermera, al personal en el Ministerio de Salud y en los hospitales. Y lo mismo sucede con los maestros, ¿verdad? El objetivo de
estos dos sectores es dar servicios adecuados a la población. Y es que los niños, las niñas y la gente que va por salud a los centros pueda tener una atención de calidad. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un placer, siempre. Gracias, Gracias. don Julio Raudales, don Julio Navarro, por estar esta noche aquí en 3030. Gracias a ustedes por su atención.